Vamos con la ayuda del Señor a ver lo que el Señor nos va a hablar hoy día. Y gracias también damos al Señor porque nos permite estar en conexión con tantos lugares que a veces ni siquiera nos imaginamos hasta dónde el Señor permite que llegue esta señal sonora y el mensaje de su palabra. Se va por los aires y llega al corazón de mucha gente. Usted sabe que la palabra del Señor, ella misma lo describe que es como una espada de doble filo. ¿Ah? Es poderosa la palabra del Señor. Y nosotros hemos venido hablando una serie de mensajes ya que trata de cuánto valoramos la palabra del Señor. Y si la amamos. Yo les recuerdo que en la primera parte de esta serie hablamos acerca de la importancia de conocer la verdad, ¿se acuerda? Que hablamos de los falsos maestros, hablamos de lo que Pedro relata ahí, qué sé yo, y que Jesucristo mismo dijo cuando da las señales de la destrucción del templo, las señales de su regreso y las señales del fin de los tiempos. Jesucristo mismo dijo en Mateo 24:4, eso es Mateo 24:4, perdón, Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces es importante conocer la verdad. Después hablamos acerca de los 2 cimientos. ¿Se acuerdan? También la importancia de escuchar y de hacer, de vivir, de practicar. Jesús dijo, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y también dijo que cualquiera que oye estas palabras y no las hace, es insensato, es imprudente. Bien, porque es comparado a un hombre, a una mujer que edificó su casa sobre la arena. Y termina ahí hablando de, en ese caso, que fue grande la ruina de esa persona. En la escritura bíblica me refiero. Después comenzamos a hablar del Salmo 119, ¿se acuerdan? Cómo el salmista en el salmo más extenso que hay en la Biblia habla de la palabra del Señor y en esa parte, ¿se acuerda que vimos que da como distintos significados de la palabra, ¿no es cierto? La describe como mandamientos, estatutos, ley, en fin. Vamos a seguir en el Salmo 119, ahora con los versículos que siguen. Bien, está la verdad muy interesante este salmo, pero por temas de tiempo, imagínense, son 174 versículos me parece, no lo podemos ver completo. Pero está interesante poder sumergirnos, meternos, involucrarnos en este río. Así que rogamos al Señor la asistencia del Espíritu Santo para que me use y para que nuestro corazón sea esa buena tierra, para que caiga esta semilla que es su palabra y dé fruto abundantemente. Comenzamos desde el versículo 9, ¿lo tiene ya? Salmo 119, versículo 9, y mantenga su Biblia porque vamos a ir recorriendo los siguientes versículos. Dice este versículo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una interrogante, es una pregunta. Y el salmista responde, dice, con guardar tu palabra. Habla de el joven, ¿no es cierto? Es una etapa, la juventud, la adolescencia es una etapa complicada, es una etapa de cambios, es una etapa donde muchos, cuando ya comienzan a lograr tener un poco de independencia, toman malas decisiones que incluso los efectos, los resultados los siguen por el resto de su vida. Por el hecho de no haber escuchado a los padres, menos haber atendido la palabra del Señor. El salmista dice acá, ¿con qué limpiará? Otra versión dice, ¿con qué mantendrá el joven limpio su camino? En un mundo contaminado estamos, en un mundo corrompido. Y se responde, el salmista dice, con guardar tu palabra. Acá lo que está queriendo decir la palabra, la escritura, para nosotros es con obedecer. Porque ya dijimos que no es suficiente solamente con el hecho de conocer la palabra. Porque hay mucha gente que sabe mucha Biblia, hay gente descarriada, incluso que sabe mucho de la escritura. Oiga. Yo he tenido la posibilidad de tener experiencia, por ejemplo, de ir a repartir café por las calles. Y usted a veces se encuentra con de esas personas que están viviendo en la calle, desamparadas, que vienen de alguna familia cristiana o alguna vez fueron a la iglesia y se acuerdan de algunos pasajes bíblicos. Entonces, el sentido de la palabra del Señor para nosotros no es solamente para volvernos personas que enriquezcan con la palabra el conocimiento solamente, sino que vivamos conforme a la palabra, porque dice,
Porque por eso dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Está hablando de una acción. No está hablando solamente de una idea. No está hablando de un concepto solamente, sino que de una acción concreta que es de limpiar el camino con guardar, con obedecer tu palabra. Bien. Entonces la pregunta que hoy día surge en el mundo que estamos viviendo, ¿sabe qué? Yo quedé sorprendido al conocer algunos sucesos de violencia que está pasando en la gente. Ya no es solamente a veces con un grupo aislado de personas, sino que a veces violencia entre los propios vecinos. Enterándome a través de las noticias, por ejemplo, de unos vecinos que se pusieron a discutir y va uno de ellos, toma un cuchillo grande, un sable, decían algunos testigos, y le corta la mano a la vecina. Imagínense, esa es la sociedad en la que hoy día estamos. Una sociedad donde Jesús dijo así, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos en medio de una sociedad perversa, una sociedad que no considera a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros, que tenemos nosotros la instrucción del Señor de vivir en santidad? La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, así lo dice la Escritura. La Biblia dice, sed santos como yo soy santo. Entonces, es una demanda que el Señor nos hace a nosotros. Él es santo y nosotros somos llamados a vivir en santidad. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos vivir en santidad en un mundo corrompido? En un mundo donde a veces usted que va a trabajar, la persona que estudia, se da cuenta de lo corrompido que está el mundo, que da lo mismo mentir o no mentir, da lo mismo robar o no robar, porque algunos dicen no importa. Oye, si estos son ricos, también roban, po. En un mundo donde estamos viendo gente que es elegida popularmente por la gente, por los ciudadanos, para ocupar cargos de honra en una sociedad, pero se corrompen. Vea, échele un vistazo al caso de Brasil, échele un vistazo al caso de acá de Argentina, échele un vistazo a Chile. Cómo la corrupción parece que se ha tomado el mundo y cómo también eso chorrea en realidades como las que nosotros tenemos que vivir. Oye, ya no. Si el que nos roba dice, no, este es tonto. Pero si este rico también roba. Y hasta hay un dicho, quien roba al ladrón. ¿Ha escuchado eso? Que no está en la Biblia, hermanita. Eso. No lo busque. No aparece. No está en la Biblia. Porque la Biblia lo que dice, el que robaba. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda lo que dijo el apóstol Pablo? El que robaba, no robe más. No dice, salvo cuando... No robe más. Entonces, ¿cómo podemos vivir en santidad en un mundo corrompido? ¿Ve? ¿Cómo podemos agradar a Dios en medio de una sociedad que se olvida de Él, que no lo considera? Si fíjese usted, en estos últimos 20, 30 años, es alarmante lo que ocurre incluso en los parlamentos. ¿O usted cree que los parlamentarios están, los senadores, los diputados, haciendo las leyes con la palabra de Dios? ¿Usted cree que ellos aprueban una ley de aborto, por ejemplo, considerando lo que Dios dice? ¿Usted cree que ellos aprueban una ley de matrimonio igualitario a ver qué dice la Biblia? En esa sociedad estamos, en una sociedad donde los señores parlamentarios, muchos de ellos, no digo todos, ¿sabe? Lo que avalan, lo que fomentan, lo que ellos legislan es a favor del pecado. En Estados Unidos hoy día están viviendo una tremenda crisis con la famosa ley del baño. No saben qué hacer. Algunos padres ya están anunciando que van a retirar a sus hijos de los establecimientos educacionales porque no quieren que una persona que diga que nació siendo hombre y que hoy día dice que es mujer entre al baño que va a entrar su hija. Está pasando en Estados Unidos. Si usted no lo sabía, se lo cuento. Está pasando acá en la Argentina, donde hay padres que ya decidieron no enviar más a sus hijos a la escuela. ¿Y sabe qué es lo más terrible de eso? Es que es legal. Es avalado por las autoridades, por las mismas autoridades que la gente, muchos incluso evangélicos le dieron el voto. Ahí están los resultados. ¿Sabe de qué? De no considerar la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir en santidad? ¿Cómo nosotros podemos vivir agradando a Dios en medio de esta sociedad? Aquí está la respuesta. Guardando la palabra, obedeciendo la palabra del Señor. La Biblia al día dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Pregunta,
¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. ¿Ve? Porque si a nosotros nos dicen guardar en nuestra cultura latina, hispana, en nuestro castellano, usted la Biblia la guarda. Viejo, ¿dónde dejé la Biblia? No me acuerdo dónde la dejé, ¿no es cierto? Es el concepto que nosotros tenemos de guardar. Pero para lo que está diciendo acá el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, es obedecer, es llevarla por obra, es vivir. Si usted sabe que la Biblia dice no mentirás, no tiene que mentir, no tenemos que mentir. La Biblia, el lenguaje sencillo de este mismo versículo, dice solo obedeciendo tu palabra. Mire, aquí nos queda más claro. Solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Me estaba acordando de ese versículo que dice de ese versículo que dice, instruye al niño en su camino. Me estaba acordando de ese versículo, la palabra del Señor. O sea, mientras más temprano nosotros lleguemos con la palabra del Señor, mejor. Si usted llega tempranamente con el mensaje, con la enseñanza bíblica y con el ejemplo usted en su vida de que la palabra del Señor es una realidad en usted, mejor. Porque usted va a tener hijos que van a nacer y se van a desarrollar en base a los conceptos divinos, a los principios divinos. La Biblia textual dice, ¿cómo podrá el joven mantener puro su camino? Insisto, vivimos en un mundo contaminado. Si no nos cuidamos, es fácil que nos contaminemos. Es fácil que nos contaminemos. Y es cosa de ir nomás y cuando se va en un colectivo escuchar algunas conversaciones. Es cosa nada más de cuando llegue a su casa, enciende el televisor y algunos canales da, pura inmoralidad. Y en todo horario. Yo me sorprendí viendo televisión ahora en Chile. En horarios donde hay muchos niños viendo. Ya da lo mismo. Es como normal en esta sociedad. Entonces, ¿cómo podrá el joven mantener puro su camino? Guardando tu palabra. Qué hermosa porción de la palabra del Señor. Y ahora vamos a seguir en los siguientes versículos. Y el salmista como que hace un enunciado acá. Esto es una estrofa, son 8 versículos que es una estrofa más de este salmo que compone este salmo 119. Ya les dije también que este salmo completo está compuesto por estrofas de 8 versículos, ¿no es cierto? Es un acróstico. Entonces cada una de estas estrofas parte con una letra del alfabeto hebreo. Ahora vamos a seguir. El qué y el cómo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Viene siendo el qué, ¿no es cierto? La pregunta. El cómo aparece de respuesta en los siguientes versículos. Vamos al versículo que sigue ahora, el versículo 10, porque ahora nos habla de buscar. Esto ya es una acción, un verbo. Fíjense que muchos de nosotros ha sido formado en una mentalidad cristiana, religiosa, voy a decir algo más o menos fuerte, mediocre. ¿A qué quiero decir? Que nos han enseñado mucho, bueno, si Dios quiere hacer algo conmigo, aquí estoy dispuesto, ¿no es cierto? Y espero sentadito ahí, que el Señor, ¿no es cierto? No, si yo quiero ser usado por el Señor, que el Señor y no hago nada. Entonces, fíjese, aquí vamos a encontrar uno de esos ingredientes que va dando el salmista, que es buscar. Buscar demanda una acción, ¿no es cierto? Vamos al versículo 10. Dice, con todo mi corazón, ¿qué pasa? ¿Ve? Entonces no es que el salmista estoy esperando, Señor, que hagas algo. Te estoy buscando. ¿Usted ha visto, o usted, dueña de casa, se ha visto buscando algo en su casa? Hay gente que de repente se le desaparece alguna cosita y la busca, y algunos hasta se ponen de mal humor, ¿no es cierto? Anda buscando, ¿qué te pasa que ande buscando? ¿Le ha pasado o no? Es que no me acuerdo dónde dejé la plata, dónde dejé la tarjeta, ¿no es cierto? ¿Le ha pasado? Y buscando, no me acuerdo, Señor, ayúdame, ilumíname. Yo me ha pasado, Señor, pero ayúdame. Así le dije hace poco, pero Señor, ayúdame, dame una ayudadita. Entonces dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. La acción, buscar. ¿Cuánto buscamos nosotros de Dios? Le hago una pregunta, en la semana, ¿cuánto nosotros buscamos de Dios? No, ¿sabe qué? En realidad, como dijo una vez un hermano que escuché predicando, dijo, hermano, ustedes saben que yo casi no oro. Es muy raro que yo ore, dijo. Cero búsqueda entonces, pues amigo mío.
Yo hubiese sido el pastor de esa iglesia, le digo al hermano, hermano, ¿sabe qué? Por favor, bájese del púlpito. No venga a contar esas cosas acá. Si usted no ora, usted no es digno de estar ahí. En la realidad. ¿No es cierto? Y el salmista dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Buscar, grábese eso, buscar, una búsqueda. La Biblia dice que Dios es galardonador de ¿quiénes? De los flojos. De los que lo buscan. Muy bien, Claudia. Dios es galardonador. Usted quiere más de Dios, usted quiere buscar más de Dios. ¿Sabe lo que dice el Señor? Te tengo un regalo. Eso es. El galardón es igual a una recompensa. Usted está buscando más de Dios. Usted no está conforme con su vida religiosa. Lo que Dios nos dice en su palabra, te voy a recompensar. Tengo un galardón para ti. Sé que te cuesta, sé que te esfuerzas. Te gusta estar acostadito ahí, te lo encuentras fantástico, pero te levantas de la cama. Tienes un tiempo de oración. Antes de ir a acostarte, tienes un tiempo de oración. Te voy a recompensar. En los últimos versículos de Apocalipsis, Jesucristo mismo hablando, diciendo, he aquí, yo vengo pronto, dice, ¿y con qué viene? ¿Con las manos vacías? No, señores. Dice, y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar. Dios tiene galardón, Dios tiene recompensa para los que lo buscan. Es una promesa, Claudia, que Dios es galardonador de los que lo buscan. Entonces entendemos que los que no van a recibir galardón son los que no lo buscan. Si esa promesa es para quiénes, para los que lo buscan. ¿Ve? La Nueva Traducción Viviente dice, me esforcé tanto. Oiga, esta palabra que nos pega fuerte. Porque nos cuesta esforzarnos. ¿No es cierto? Si nosotros queremos que Dios haga todo el trabajo. Nosotros que Dios ya, pues Señor, úsame, si aquí estoy. Pues no queremos orar, no queremos ayunar, no queremos venir a los cultos. Y a veces hasta reclamamos que es mucho culto. No, otra vez hay que ir. ¿No es cierto? Pasan en algunas congregaciones, ¿no es cierto? Dice, me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. También esto nos habla de dependencia. No permitas que me aleje, que me desvíe. ¿Ve? Vamos a otro concepto. Versículo 11. Palabra clave aquí para nosotros, memorizar. Ya hablamos entonces de buscar. Estamos hablando de con qué limpiará el joven su camino, ¿no es cierto? Y seguimos en la misma línea, buscar de todo corazón, dice, ¿no es cierto? Decía el versículo 10, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahora pasemos al versículo 11. Palabra clave aquí, memorizar. ¿Se acuerda usted cuando estudiábamos? Yo era de los que tenía que repetir, estudiar como los loros, a la antigua. No sé usted, yo era así. Entonces, le daba, destacaba, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que a la hora de los exámenes, las pruebas, oh, esto lo vi. Incluso lo tenía destacado. Señor, ayúdame. ¿Cómo era que decía? Yo no esperaba casi que el Señor le pusiera así la imagen del cuaderno, ¿no es cierto? O del apunte. Ah, gracias, Señor. A veces no pasaba así. ¿Ve? Memorizar. Entonces, la pregunta es, ¿memorizamos nosotros la palabra del Señor? Vamos a entrar luego a un detalle. Dice este versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. La traducción, palabra de Dios para todos, dice, memorizo tus enseñanzas. ¿Cuánto usted y yo sabemos de la palabra del Señor de memoria? No, no me diga eso, porque sabe, a mí no me queda nada. ¿Ha escuchado eso? No, a mí no me queda nada. Yo me sorprendo a veces porque esa gente que dice que no le queda nada, usted la escucha hablando de otras cosas. Le saben toda la vida a los hermanos a veces esa gente y no les queda nada. Ni hablar de la televisión. Saben, pero de pe a pa, todo. Y la palabra no les queda. Qué extraño. ¿No será por la ausencia de lo anterior, por la ausencia del esfuerzo? ¿No será que nosotros, porque en la escuela, sí o no, la mayoría de nosotros, a menos que aquí haya alguien que tuvo la dicha, yo no, me hubiese gustado, de esa gente que no estudiaba, ¿se acuerdan? Que había gente que no estudiaba. Oiga, el día fantástico, no tomaban ni los cuadernos. ¿Cómo que no tomáis los cuadernos? No, dijo, no, son los menos.
Pero a los que, también hay gente que en los estudios, después del día de clase, llegaba a la casa, ¿sabe qué? No como yo, que llegaba a leer volantín, en el tiempo de los volantines, o llegaba cualquier cosa, ¿sabes? Llegaban y tomaban de nuevo los cuadernos. Para uno esa gente era fanática, porque uno mientras más alejado de los cuadernos, mejor, yo lo reconozco, mejor, ¿no es cierto? Pero esa gente que llegaba era aplicadita, ¿no es cierto? Llegaba aplicadita, comía y listo. Toda la tarde, los niñitos, ¿lo ha visto usted? Los papás son los que le exigen, sí, haciendo tareas. Y después le iba bien. ¿Sabe? Yo tengo la experiencia, aquí algunos hermanos conocieron aparte de la familia mía, tengo un tío que es súper riguroso. ¿Sabe? Ya una de mis primas se tituló, es profesora, se tituló de una de las mejores universidades de Chile. Pero cuando era niña, ella llegaba del colegio, la agarraba cortita el papá a estudiar. Y el papá estudiando con ella. No sé, si el papá no estaba viendo los goles de fin de semana en la tele. No estaba viendo la teleserie turca la mamá. Ahí, estudiando. Tomaba la oncecita chilena y a estudiar, se ha dicho. Y ahí estudiando. ¿Sabe? Hoy día, ustedes la conocieron, los que fuimos, hoy día otra de mis primas, por misericordia del Señor lo cuento, está a punto de titularse de abogada. Pero hay gente que usted la ve, gente disciplinada. Ella, yo me acuerdo una vez haber visto a mi prima, fue a la casa de la abuela, de nuestra abuela, y andaba con sendos libros. ¿Cómo podía leer este libro? Pero de ficción. O sea, era por disfrutar la lectura. Y ahí estaba. ¿Ve? Y nosotros, yo digo, por eso, hermano, hermana, yo espero que esta serie de mensajes ministre a nuestro corazón, porque nosotros valoramos poco la palabra del Señor. Nosotros somos los que más deberíamos amarla. Yo me alegro, estuvimos ayer, creo que nos fue para la foto, llegamos a una casa y esa persona estaba en la mesa de su casa con la Biblia ahí. Yo no sé si le pasaron el dato. Viene el pastor. Apaga la tele. Y ahí, no creo, claro. Y la música del hermano Esteban Valdés sonando ahí. Es que me inspira. No. Oiga, pero nosotros decimos que no nos queda nada. Quiero decirle con todo esto que el mundo también nos enseña del esfuerzo. El esfuerzo, generalmente nosotros nos esforzamos cuando tenemos una meta. La meta de la persona que estudia es pasar al siguiente grado, ¿sí o no? La meta de la persona que trabaja es a fin de mes recibir un sueldo para poder subsistir, por último, que está todo tan caro. Ya no digamos para vivir, para subsistir, ¿no es cierto? Esa es la meta. Pero ¿cuál es nuestra meta en el ámbito espiritual? ¿Por qué descuidamos las cosas que son más importantes como esto, el estudio de la palabra del Señor? Es que no vamos a poder vivir obedeciendo a Dios si desconocemos qué es lo que hay que hacer. ¿Ve? Entonces lo que nos dice el salmista, memorizo tus enseñanzas. ¿Sabe lo que decía una persona un día contando su testimonio? ¿Cómo empezó a aprenderse versículos? Esa persona decía que tenía un espejo grande y en ese espejo grande, con un marcador, con un plumón, escribía un salmo. Entonces, por ejemplo, iba, no sé, porque varios tienen bastante tiempo, ¿no es cierto?, frente al espejo, y, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares dedicados a pastos, está escrito ahí, pues, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastor. Y oiga, y el salmo completo. Imagínense, mirándose al espejo con el Salmo 139, creo que es, cuando dice, porque grandes y formidables son tus obras. Pero lo dice, ¿no? Dice, porque grandes y formidables son tus obras. Después dice, estoy maravillado. Aleluya. El axe de Sergio. ¿Se le queda o no? Yo me acuerdo, fíjese, desde que nosotros comenzamos a servir al Señor y nos invitaron algunos hermanos a su casa, habían unos hermanos, bien cristianos, que en la puerta de su casa tenían el siguiente mensaje. Yo no sabía si salía en la Biblia o no, pero me lo grabé hasta el día de hoy, fíjese. Entonces tenían en la puerta el siguiente mensaje. Decía, ¿orasteis antes de salir? Como pregunta, ¿orasteis? ¿Orasteis? Así está. Como en versión Reina Valera, no sale en la Biblia eso. ¿Orasteis antes de salir? Y me lo grabé. Entonces, fíjese que lo más
común que nos ocurre que nosotros nos memorizamos todas las cosas que hay en nuestra casa. ¿Le pasa o no? Y es bíblico poner la palabra del Señor en los postes de la casa. Es bíblico eso. Entonces, si usted dice que le cuesta, si usted dice que no le queda nada, tengo que decirle en el nombre del Señor que lo más probable es porque no nos esforzamos. Porque en la escuela teníamos que esforzarnos. Algunos se consagraban como de golpe, no lo veía usted en todo el año a lo mejor en la iglesia, pero a fin de año lo veía. No, ayúdame a orar, hermano, porque tengo los certámenes. Oremos por la hermanita, por el hermano, para que el Señor le ayude. ¿No es cierto? Y después le iba bien, sería todo. ¿No es cierto? Nos consagramos todos así. Hoy tengo pruebas, Señor, ayúdame, por favor. Y otros que se le olvidaba y se acordaban el mismo día de la prueba. ¿Qué día hoy día? O llegaban a las clases, ¿había prueba? ¿Había prueba? ¿Le pasó o no? Pero ¿cómo no me avisaron? Señorita, no puede hacer pruebas sin avisar. Avisamos el mes pasado. Oiga, entregamos en algunas facultades, entregan el calendario de los controles del semestre. ¿Es así o no? Entregan todo el calendario. Entonces, si es que no sabe, ya es porque no quiere, no. Entregan todo el calendario. ¿Ve? Entonces memorizo. Esforcémonos entonces por memorizar. De repente escriba un versiculito, aunque sea ahí en un papelito. ¿Ve? Yo me acuerdo de haber ido una vez a la casa de un hermano, no voy a decir dónde, pero no es acá. Y ¿sabe? Arriba del estanque del baño, la palabra de Dios, la Biblia. Alguien puede decir, oye, falta de respeto, ¿cómo la Biblia acá? ¿Sabía usted que dicen los que saben que es uno de los lugares donde se tiene más concentración? Hay algunos que leen el diario en el baño, mientras los demás están esperando afuera. Ya voy, ¿te fuiste a leer el diario? No, hay algunos que leen el diario. Oye, ¿qué mejor que tener la palabra del Señor ahí? ¿O no? Otros que han dicho, hermano, ¿cómo raya la palabra del Señor? No. ¿Dónde dice que no se puede rayar este libro? Oiga, si a usted le gustó una palabra, tenga 1, 2, 3 Biblias. Y tenga una de batalla, qué linda palabra, la voy a destacar. Mientras no empiece a caer a los pedazos, yo creo que no hay problema. ¿Ve? Pero yo conozco gente que tiene su Biblia de batalla. Oiga, y que anda, qué lindo versículo me ministró el Señor. ¿Ve? Estudiamos en esta semana y, ¿sabe? Dios me ministró fuerte a mí. El Salmo 34. Una cantidad de promesas que yo no sabía. No me siento ofendido por no saber, seguramente por falta de esfuerzo. Pero ve, promesa tras promesa, por lo menos 8 promesas de Dios en un salmo. ¿Ve? Entonces, ¿por qué no lo sabemos? Porque no nos esforzamos. ¿Y por qué no nos esforzamos? Porque nos falta meta, nos falta valorar esta palabra, nos falta valorar este libro maravilloso que el Señor nos ha dado. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque la palabra nos va a guiar, ¿sabe para qué? Para no vivir en el pecado. ¿Ve? Pero valoramos poco la palabra. Ese es el gran problema. Y más encima, lo terrible, y como lo hemos dicho, es que hoy día se habla mucho de la palabra profética. Nos dicen que va a venir un profeta, oiga, y muchos hermanos van porque viene el profeta. Vamos a ver quién me va a decir el profeta, ¿no es cierto? Pero ¿sabía usted que tiene en sus manos, en este minuto, la palabra profética más segura? Esta es la palabra profética más segura. Entonces nosotros a veces andamos, Señor, háblame, pero ¿se ha esforzado usted para que Dios le hable? Le recuerdo una promesa que hemos hablado en este culto, en esta exposición bíblica, que dice que Dios es galardonador de ¿quiénes? De los que lo buscan. La palabra me dice que Dios es galardonador de los que lo buscan, lo voy a buscar. Voy a orar más, voy a buscarlo más en la palabra. Seguro que tiene algo para decirme, ¿ve? Dios tiene un premio, Dios tiene un galardón. Fíjese que aquí, estamos en el versículo 11, la palabra corazón habla de mente, Habla de voluntad, habla también de la parte emocional, de la parte sentimental. Pero sabe también, cuando menciona corazón, está hablando de centro, de algo central. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos.
O sea, tiene un lugar central, tiene un lugar importante en mi corazón. Tiene un lugar preponderante, la palabra, en mi corazón he guardado. ¿Ve? Esta serie se llama ¿Cuánto valoramos la palabra del Señor? Fíjese que esa cualidad de la preponderancia, de darle la importancia a la palabra del Señor, ¿sabía usted que Dios mismo le da importancia a su palabra? La Biblia dice, engrandeciste tu nombre. Y después dice el salmista, y tu palabra por sobre todas las cosas. ¿Sabía usted que la propia Biblia dice, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice así, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros? More en abundancia. Y a veces lo que nosotros menos sabemos es la palabra. Yo le puedo creer a una persona que venga recién convirtiéndose, pero una persona que lleva 1 año, 2 años, 3 años, 20 años sirviendo al Señor, perdóneme, pero debería saber mucho más de la Escritura que un nuevo convertido. Si la persona recién está llegando. ¿Y por qué a veces sabemos tan poco? Por falta de esfuerzo, por falta de hábito. Entonces, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Quiere decir que cuando nosotros nos encontramos, aparte de saber cómo estamos, aparte de saber cómo va la vida, lo que tiene que estar presente en forma abundante, no solamente la perlita bíblica ahí, el pan de vida, sino que en forma abundante la palabra de Dios. Yo le pregunto, cuando nos encontramos nosotros, ¿de qué hablamos? Para algunos podría ser fanatismo, pero me está diciendo la Biblia. La palabra me está diciendo. A veces los encuentros de los hermanos, ¿sabe para qué? Para arreglar el mundo en el mal sentido de la palabra. Oh, y supiste esto. No me digáis nada. No, pero sí sabía, se sabía. No, sí se veía eso, se veía. ¿No es cierto? ¿Y la palabra del Señor? Cero. Cero. ¿Ve? Entonces el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos, en mi mente, en el centro. ¿Ve? Mire, porque el corazón, porque la mente es como un almacén, es una bodega. ¿Se acuerda usted que en Proverbios dice la palabra del Señor, de toda cosa guardada, ¿guarda qué cosa? El corazón se alimenta, para que usted sepa. El tema es de qué se alimenta. Es una bodega, es un almacén. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno, aquí está hablando Jesucristo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca, ¿qué cosa? Saca lo bueno. ¿Qué va a sacar más? Sí, porque es un hombre bueno, es un hombre de buen corazón. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y mire, lo contrario. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y miren lo que dice Jesús ahora. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ve? Entonces, mi hermano querido, mi hermana querida, ¿es importante o no memorizar la palabra del Señor? Es importante que la palabra del Señor en nosotros tenga importancia. Gloria a Dios. Yo felicito a los hermanos, a las hermanas que se compran lindas Biblias. Los felicito. He visto muy lindas Biblias acá. En serio. Y felicito a los que son todavía, van más allá y tienen la Biblia en el celular, tienen la Biblia en la tablet, donde pueden tienen la Biblia. Los felicito. Pero ¿sabe qué? Está bueno. Primer paso. Pero el próximo paso, memorícela. Y el próximo paso, vívala. Poco amén, ¿está bien? Amén. Tenemos que aprender. ¿Sabe por qué? Porque si la palabra del Señor está en nosotros, si la palabra del Señor está en nuestro corazón, en el buen tesoro, ¿sabe lo que vamos a hablar? Cosas buenas, la palabra del Señor. ¿Ve? Entonces a lo mejor va a venir la persona cabizbaja, va a venir la persona a lo mejor en un estado depresivo, va a venir a lo mejor la persona ofendida y más de sacar a lo mejor una vivencia mía, no, si aquí no sé qué, no sé cuánto, lo que yo le voy a decir, ¿sabe? Dice la palabra esto y esto. Eso es que la palabra de Dios more en abundancia entre nosotros. Lo necesitamos.
Bien, vamos haciendo una recapitulación. Hablamos de buscar, hablamos de memorizar, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Y también hablamos de lo que significa, lo que quiere decir la palabra corazón, que está hablando ahí en el versículo 11. Ahora vamos a ir al versículo 12. Dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Fíjese acá en este versículo. Tiene alabanza, ¿no es cierto? Tiene alabanza y petición. ¿Cuál sería la alabanza? Bendito tú, oh Jehová. Es una palabra de alabanza. ¿Cuál sería la petición? Enséñame tus estatutos. Mire, esto habla de ser aprendiz. Eso habla de ser aprendiz. Eso habla de dejarse enseñar. ¿Y sabía usted que para ser aprendiz y para dejarse enseñar hay que ser humilde? Ah, pero si esa palabra yo me la sé. Ser humildad, ¿no es cierto? No, se lo he visto cuántas veces esa palabra. Hay que ser humilde. El salmista era humilde. Si le está diciendo, bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. En Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 21, parte de ese versículo dice esto, mire, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La pregunta es, ¿por qué dice la Biblia recibid con mansedumbre? ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué será que hay que recibir la palabra con mansedumbre? ¿Sabe por qué? Porque si hay orgullo, usted y yo, lo que podemos decir, esa palabra no es para mí, es para el hermano Guillermo. Porque yo lo conozco. Linda la palabra, pero no es para mí, es para la hermana Mónica. ¿No es cierto? Entonces, recibir con mansedumbre. Es Dios el que me está hablando por su palabra. Lo recibo con esa actitud. Gracias, Señor, por tu palabra. La tomo. ¿Ve? Alabanza y petición en este versículo. Bendito, dice. Enséñame. La alabanza es esa, la primera parte. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Sabe? Esto demuestra la humildad del salmista. Era humilde. Y lo otro que llama la atención, que le está pidiendo a Dios que le enseñe. Le dice, enséñame. Le está diciendo a Dios, es una petición, no es una orden. Primero lo alaba. No le está diciendo, dale, dale, ahora. No, enséñame tus estatutos, ¿no es cierto? Dios mismo nos enseña. Qué lindo eso. En Juan 16, versículo 13, Jesucristo dijo esto, mire, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Lo que está diciendo el salmista cuando le dice, enséñame tus estatutos, ¿sabe qué? Usted también le está diciendo, Él, al Señor, guíame. Porque Él quiere vivir de acuerdo a la enseñanza. Está pidiendo la guía. Y Jesús dijo que el Espíritu Santo, dice el versículo 13 de Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo. Bien. Y en el versículo 26 de Juan 14, ahora de Juan capítulo 14, quiero que ponga atención con esto. Porque esto echa por tierra lo que muchos han predicado por tiempo. Que dicen, no, hermanito, si no hay que estudiar tanto la palabra. ¿Ve que la Biblia dice que no hay que hacerse maestro? ¿Ha escuchado eso usted? No, hermanito, si no hay que estudiar tanto la palabra, porque la Biblia dice que cerca de ti está la palabra. ¿La ha escuchado usted? Otros que decían, no, hermanito, ¿para qué estudia tanto? Hermanita, no estudie tanto, porque la mucha letra mata. ¿Lo escuchó o no? No estudie tanto la palabra. Y se veían a alguien, esos mismos hermanos, muchos de ellos hermanos, eran hermanos bien pobres en el conocimiento, que eran valientes. No me estoy burlando de ellos, por si acaso. Muchos de ellos son nuestros padres espirituales. Ellos enseñaban lo que habían recibido de los que le enseñaron a ellos.
No, hermano, no estudien mucho la palabra porque las muchas letras matan. No, hermano, no estudien mucho la palabra porque al que más sabe, mayor condenación. ¡Ah! Y usted ahí, no, entonces no, yo no quiero estudiar tanto. No, ahí, hermanito, yo sé, es tan poquito lo que yo sé. Ve que al que más sabe, mayor condenación. ¿Escuchó eso usted alguna vez? Mucho se hablaba de eso. Entonces algunos decían también, malinterpretaban y decían, no, hermano, si el Señor, el Espíritu Santo, en el momento que nos toque hablar, Él nos va a decir lo que tenemos que decir. Mire, Jesús hablando, esta es la palabra de Dios, no es lo que dijo el hermano tanto X, esto es lo que Jesús mismo habló. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Ya hablamos de la enseñanza que para nosotros es la guía de Dios. Y fíjese, este detalle importante, cuando yo lo descubrí en la Biblia, me di cuenta que me habían vendido la pescada. ¿Ah? Me di cuenta que no era bíblico. Algunas cosas que me habían dicho y que habían sido descontextualizadas. ¿Sabe por qué? Porque Jesús mismo dijo, y os recordará lo que yo os he dicho. ¿Dónde están los recuerdos? En la memoria. ¿Y dónde debería estar la palabra del Señor en nosotros? En el corazón o en la mente, en la memoria. ¿Ve? Entonces es Jesús mismo el que está diciendo, el Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas y les recordará. Los recuerdos vienen de la memoria. Entonces nuestra memoria, lo que tiene que tener, ¿qué es? La palabra del Señor. Porque eso es lo que el Espíritu Santo nos va a recordar. ¿Ve? Por eso, esforcémonos. Una cuota más, un paso más, esfuércese. Usted dice, no me queda nada. Bueno, acompañe el estudio, ni siquiera la lectura. El estudio de la palabra, acompáñalo con oración. Señor, tú sabes que no me queda nada. Eso es sinceridad. Pero yo quiero empezar a memorizar tu palabra. No, es que yo no quiero ser predicador. Es que esto no es para los predicadores. Esto es para todos. Si todos somos predicadores. Todos estamos predicando todos los días. El Espíritu Santo nos va a guiar, el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a recordar las palabras de nuestro Señor. Eso no significa que no hayan personas que no tengan dada por Dios un ministerio. Porque alguien puede decir, no, entonces no necesito que nadie me enseñe porque el Espíritu Santo me va a enseñar. Es que el mismo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ve? Entonces hay gente que también cumple ese rol de ir y enseñar a otros. Tienen ese ministerio de ser maestros. ¿Sabe? Jesucristo, antes de ser ascendido a los cielos, dijo estas palabras. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Bien. Hacer discípulos, ¿sabe? No significa solamente decir, ¿usted quiere recibir a Cristo? Hagamos esta oración. Ese es como la puerta de entrada, el primer paso. El hacer discípulos es un proceso. Es un proceso. No se hacen discípulos de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo, iglesia? ¿Cuánto tiempo estuvieron los discípulos aprendiendo de Jesús? Directamente de él. ¿Cuánto tiempo? 3 años. Muy bien. 3 años. 3 años. Donde lo escucharon. 3 años donde lo vieron actuar. 3 años donde... ¿Y dónde está Jesús? Debe estar orando. Si pasaba orando, se apartaba a orar. Ellos sabían lo que Jesús hacía. Ellos vieron el ejemplo. ¿Ve? Entonces, hacer discípulos es un proceso. Y lo que Dios nos dejó como tarea a nosotros es eso. No solamente ir y decir, a ver, ¿y usted quiere recibir a Cristo? Sí, porque usted está necesitado, necesita a Cristo, ya, ore conmigo. No, no solamente eso, hacer discípulos. ¿Y cómo usted va a ser discípulo? Y yo vamos a ser discípulos si no tenemos el manual. Y si lo tenemos, no lo leemos. Y si lo leemos, no lo practicamos. ¿Ve? Tenemos tarea. Sigamos. Versículo 13. Esto está también espectacular.
Dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Esto nos habla de hablarla. Entonces usted la recibió, usted la memorizó, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? Compartirla con otras personas. Y mire que está maravilloso esto, porque nos habla de la boca de Dios, por una parte, y de los labios del salmista. O sea, lo que recibió el salmista de la boca de Dios son los propios labios del salmista los que lo comparte a otros. Entonces, no nos quedemos solamente con la palabra. Para nosotros, uy, qué linda palabra, compartámosla. Compartámosla con otros. Con mis labios he contado todos tus juicios, he contado todos los juicios de tu boca. La Nueva Traducción Viviente dice, recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Las recité, las repetí. ¿Ve? Sigamos. Versículo 14. Ya estamos por terminar. Versículo 14 de aquí del Salmo 119. Fíjese que uno podría pensar, o para algunos, que todo esto es una carga. Voy a tener que estudiar más. No fue carga para el salmista. ¿Sabe lo que le pasó? Aquí está la respuesta. ¿Sabe lo que pasó con él? Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios. Ya dijimos en la exposición anterior de este Salmo 119 que los testimonios correspondían a la palabra. ¿Ve? Entonces él dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Esto me dejó loco cuando yo lo leí por primera vez. En serio. Mire, la Biblia en lenguaje sencillo dice, siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. Aquí retrocedo un poco. En ellas pongo toda mi atención, pues me hacen más feliz que todo el oro del mundo. Mire qué espectacular. Mire qué espectacular. ¿Ve? Entonces lo que está queriendo decir el salmista, más que toda la riqueza del mundo, lo que me hace feliz a mí es tu palabra. Y en la palabra, ¿sabe lo que él encontraba? El gozo. No dice, ¡ay, Señor, me estás poniendo mucha carga! No, él encontraba un deleite. Cuando yo descubrí esto hace unos años, me di cuenta de lo necesitado que estaba. Porque a mí me producía carga. Cuando yo lo descubrí, dije, bueno, y él dice que tu palabra me hace más feliz que todo el oro del mundo. Y si me dijeran a mí, ¿qué preferís? ¿Todo el oro o la palabra? Me falta mucho. Me falta muchísimo. Mire qué maravilloso, ¿eh? Siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. En ellas pongo toda mi atención, pues me hacen más feliz que todo el oro del mundo. Versículo 15. Nos habla de meditar en la palabra. Dice, en tus mandamientos meditaré. ¿Ve? Consideraré tus caminos. No está diciendo, sí, voy a ver qué hago. No, consideraré tus caminos. Otra versión dice, en tus preceptos medito. Medito. Y pongo mis ojos en tus sendas. ¿Se da cuenta? Entonces vamos, haciendo una recapitulación para ir cerrando. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ya sabemos que hay que buscar, hay que memorizar, hay que tener una actitud humilde, ser aprendiz, saber ser discípulo para recibir la enseñanza. Hay que ser humilde, ya lo dijimos, hay que compartir la palabra, hablar, compartirla. Hay que gozarse la palabra, imagínense, gozarse la palabra y hay que meditar. Y quisiera terminar por hoy con un versículo que me apasiona y me gusta tanto, del libro de Deuteronomio, en el capítulo 6. Y si usted quiere una idea, porque usted quiere memorizar, usted va a tomar el desafío, a partir de hoy yo me esfuerzo para memorizar. ¿Sabe?
si usted quiere un texto bíblico, yo le recomendaría este, por ahora. Ahí en Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ya dijimos más o menos qué es lo que corazón, ¿no es cierto? No se está refiriendo al órgano físico que bombea sangre. Se refiere a la mente, se refiere a la voluntad, se refiere en el centro, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Padres, mire, y las repetirás a tus hijos. Mire, aquí hay una transferencia. Estas palabras que yo te mando hoy a ti, estarán sobre tu corazón. Pero no te vas a quedar con ellas para ti solamente, sino que se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Oiga, qué precioso esto. Serio. Y hablarás de ellas estando en tu casa, ahí en Rama Caída. Vas a hablar estas palabras en Calle Beruti, en Cuadro Bombal, en Montoya, en Atuel Norte, en Chile. Vas a hablarla en tu casa. ¿Ve? Y andando por el camino, en el cole, en el auto, en la bici, en la carretela. ¿Ah? Más antiguos, los que andaban en carretela. No me miren extraño. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, juntamente con tirar el vaso de agua al hijo para que se levante. Dios te ama. Lo dice la palabra. Y yo también. Arriba, arriba, hijo. ¿Sabe lo que quiere decir todo esto? Si hubiese que resumirlo. Dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Siempre. Siempre. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés con tus hijos en la casa, cuando andes con ellos por el camino, siempre le vas a hablar estas palabras que yo te estoy mandando hoy, que estén sobre tu corazón. Siempre. ¿Quiere que sigamos? Seguimos, paramos. Mire, versículo 9. No, versículo 8. Dice, y las atarás como una señal en tu mano. Eso significa presencia de la palabra. Imagínese usted aquí con algo atado en la mano, un versículo. Jehová mi pastor y nada me faltará. Y va por la calle ahí, se va al supermercado. Mire, está loca la señora. Pero usted, oiga, ¿se lo termina aprendiendo o no? Jehová mi pastor nada me faltará, ¿o qué te pasa? ¿Ah? Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Mire, frontal en tus ojos, la palabra ahí, ¿ve? Eso es la presencia de la palabra del Señor. Oiga, si Dios le da importancia a su palabra, ¿por qué nosotros no le damos la importancia que Dios quiere que nosotros le demos? Y sigue, y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Aló? No, qué fanatismo, mucho fanatismo. No es fanatismo, es bíblico. Oiga, si queremos vivir conforme a la palabra, es bíblico. ¿Ah? ¿Ve? Está bien que ponga el calendario del almacén cerca de su casa, pero de repente póngase también un versiculito ahí, porque una palabra del Señor se la va a memorizar. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y yo me acuerdo de ese que le decía, y seguramente desde ahora muchos se van a acordar, ¿orasteis antes de salir? Imagínense, uno iba, ¡pah! y volvía y no está en la palabra. Mire, se lo voy a leer de esta versión y terminamos por hoy día. Dice, apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. Dice la traducción en lenguaje actual de esta misma porción. Dice, y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes o cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Oremos al Señor y demos gracias por esta palabra.